Hola, hoy les voy a hablar de dispositivos de flujo que operan en estado estacionario. Lo voy a hacer a proponer una solución para el ejercicio 5.53 del Cengel séptima edición. Es el noveno ejercicio cuya solución voy a proponer. Les recuerdo que todos estos ejercicios aparecen en una lista de reproducción de mi canal que se titula Primera Ley para Sistemas Abiertos o Volumen de Control. Acá les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. A través de este número se pueden comunicar por WhatsApp o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Para empezar con lo que es el ejercicio en sí, acá tenemos el esquema. Yo he trazado el esquema, en este caso se trata de un compresor. Para denotar lo que serían las propiedades en la entrada, voy a utilizar como subíndice el número 1. Para denotar lo que serían las propiedades de salida, voy a denotar como subíndice el número 2. En este caso tengo tanto la presión como la temperatura de entrada y tengo la presión y la temperatura de salida. Previamente llevado la temperatura de grados Celsius a grados Kelvin tanto en la entrada como en la salida. En este caso tengo una potencia de entrada porque estoy operando con un compresor o se está utilizando un compresor. Con respecto al volumen de control, lo he definido o he trazado lo que viene a ser la frontera del sistema o la superficie de control, en este caso a través de esta línea punteada, y lo que está dentro de esa frontera del sistema es lo que se conoce como volumen de control. El fluido que se va a utilizar es aire. Hay una parte muy interesante y es con respecto a la forma como se realiza la pregunta. Tengo dos preguntas, una pregunta A y una pregunta B. La pregunta A es el trabajo que requiere el compresor y lo interesante es la unidad en que lo está pidiendo. En este caso lo está pidiendo en kilojoules sobre kilogramo. Cuando se me pide un trabajo en kilojoules sobre kilogramo, en realidad lo que se me está preguntando es lo que se conoce como trabajo por unidad de masa. En la parte B se me está pidiendo la potencia necesaria para impulsarlo en kilowatt. Así que voy a empezar por plantear lo que sería ese trabajo por unidad de masa que viene a ser la pregunta A. Pero antes voy a terminar de trazar el esquema. En el esquema, aparte de anotar las propiedades de entrada y de salida, también voy a anotar lo que viene a hacer la transferencia de calor. En este caso, si leo, se dice que el compresor es adiabático. Eso quiere decir que no hay ningún intercambio de calor entre el entorno y lo que viene a ser el volumen de control. Así que tendría que la transferencia de calor va a ser 0. En lo que compete a la potencia, ya sé que tengo en este caso una potencia de entrada, es decir, que la potencia asociada con el volumen de control va a ser una potencia de entrada. El término que corresponde al cambio de la energía cinética, en este caso va a ser despreciable. Voy a colocar lo que es igual a 0, ya que no se me hace mención alguna en el enunciado del ejercicio a lo que viene a ser las velocidades de entrada y salida. En lo que corresponde al cambio de energía potencial gravitatoria, también lo voy a despreciar, no se hace mención alguna en lo que viene a ser las elevaciones en la entrada y la salida. Ahora, voy a plantear lo que sería la primera ley para sistemas abiertos o balance de energía, en este caso para un flujo en estado estacionario. Y lo voy a plantear por unidad de masa. Es decir, voy a colocarlo de la siguiente forma. Voy a colocar transferencia de calor menos lo que viene a ser cualquier forma de trabajo asociada con el volumen de control. Debe ser igual a la entalpía específica de la salida menos la entalpía específica en la entrada, más un medio de la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado, más la gravedad multiplicando la elevación de la salida menos la elevación de la entrada. Como pueden observar, la ecuación es similar a la primera ley para sistemas abiertos o balance de energía, en este caso en estado estacionario. La única diferencia o la diferencia está en que no tengo la masa. Si observamos, la transferencia de calor la escribí con una Q minúscula, lo que viene a ser el trabajo lo escribí con una W minúscula y no tengo el término que compete a la masa. Eso es porque lo estoy planteando por unidad de masa. Por ejemplo, lo que viene a ser la Q minúscula en realidad es Q, que viene a ser la transferencia de calor sobre la masa. O también en forma de tasa, lo que sería tasa de transferencia de calor sobre en este caso el flujo másico. En lo que compete a la W minúscula que está representando a cualquier forma de trabajo asociada con el volumen de control, se puede plantear como el trabajo asociado con el volumen de control por más sobre la masa
o lo que viene a ser cualquier forma de potencia asociada con el volumen de control sobre lo que es el flujo másico. Así que esta sería la primera ley de la termodinámica o el balance de energía para un estado estacionario, pero por unidad de masa, esta que aparece acá. Ahora, por supuesto, puedo hacer las simplificaciones en base al esquema. Por ejemplo, voy a despreciar lo que es el cambio de energía cinética y potencia gravitatoria, así que este término y este término van a ser nulos. Entonces voy a colocar acá 0 y 0. Como estoy trabajando, o se me indicó que en este caso el dispositivo está operando de forma diabática, entonces tendría que no hay ninguna transferencia de calor y este término sería 0. Así que obtendría que lo que viene a ser el trabajo, concretamente el trabajo por unidad de masa, debe ser igual al cambio de entalpía que hay entre la salida y la entrada. De acá podría o puedo despejar lo que viene a ser el trabajo, que de hecho es la pregunta A, y me quedaría que sería cualquier forma asociada de trabajo con el volumen de control debe ser igual, en este caso trabajo por unidad de masa debe ser igual al negativo de la entalpía específica en la salida menos la entalpía específica en la entrada. Es bastante importante también acotar que esta forma de la primera ley para un sistema, en este caso en estado estacionario, por unidad de masa, está diseñada para una entrada y una salida. Si se tienen más entradas o se tienen más salidas, entonces habría que replantearla, ¿no? Pero esta es para una entrada y una salida. Así que en base a esta ecuación, que voy a llamar en este caso ecuación número 1, voy a calcular lo que viene a ser el trabajo por unidad de masa. De hecho, para la segunda pregunta, la pregunta B, que es la potencia necesaria para impulsar, en este caso el compresor, me voy a basar en la definición que tengo acá de trabajo por unidad de masa. En este caso, una vez que yo obtenga lo que es ese trabajo por unidad de masa, voy a utilizar esta expresión para despejar lo que sería la potencia. Quiere decir que debo ubicar lo que viene a ser el flujo másico. Entonces me voy a abocar a calcular lo que sería el trabajo por unidad de masa. Para ello, lo primero que necesito serían las entalpías, tanto la entalpía en la entrada como en la salida. Debo recordar que estoy trabajando con aire. El aire, por lo menos para los que trabajan con el Sengel séptima edición, tiene la característica de que posee una tabla, la tabla A-17, que en base a la temperatura puedo determinar el valor de la entalpía. Para la entrada tengo una temperatura que tiene un valor de 20 grados Celsius. Entonces acá voy a colocar temperatura de entrada igual a 20 grados Celsius. Por supuesto que en este caso, como la temperatura está en grados Kelvin, entonces necesito planteado en Kelvin, sería 293 Kelvin. Ahora, como podemos observar de la tabla, no tengo exactamente 293 Kelvin, tengo 290 y 295 Kelvin. Eso quiere decir entonces que es necesario interpolar. También les recuerdo que la ecuación de interpolación lineal no es más nada que una aproximación que se basa en una línea recta, o en la ecuación de una línea recta que sería y2 menos y1 multiplicando a x menos x1 sobre lo que viene a ser x2 menos x1. Es decir, debemos recordar que la interpolación lineal es solamente una aproximación más y1. Así que debo construir una tabla como la que tengo en esta parte de acá. Acá lo primero que la primera columna es para la temperatura en grados Kelvin. Tengo el valor de 290, tengo el valor de 295 y necesito la entalpía para el valor de 293 Kelvin. Para 290 Kelvin la entalpía tiene un valor de 290,16. Para 295 tiene un valor de 295,17 y necesito el valor para 293. En este caso la primera columna va a constituir los valores de X y la segunda columna los valores de Y. Este viene a ser X1, este sería Y1, este va a ser X2 y este viene a ser Y2. Así que lo único que tendría que llenar la ecuación para determinar en este caso la entalpía en la entrada. Es decir, la entalpía específica en la entrada sería igual a, en este caso el valor de Y2 que viene a ser 295,17. Entonces voy a colocar acá 295,17 menos Y1 que viene a ser 290,16. Multiplicando a X, que viene a ser el valor de X, viene a ser 293. Así que sería 293 menos X1, que es 290.
todo esto sobre lo que viene a ser, en este caso, x2 menos x1. Es decir, todo esto sobre la x2, que viene a ser la temperatura de 295 Kelvin, menos x1, que tiene un valor de 290, más y1, que viene a ser el valor de 290,16. Y aquí voy a obtener lo que sería la entalpía en la entrada en kilojoules sobre kilogramo. Una vez que saco esta cuenta de acá, voy a obtener que la entalpía en la entrada tiene un valor de 293,17 kilojoules sobre kilogramo. Y así he determinado lo que viene a ser la entalpía en la entrada. Ahora, nuevamente necesito la entalpía específica, en este caso la entalpía en la salida. En la salida también posee el valor de la temperatura, que en grados Celsius es 300, pero lo necesito en grados Kelvin, que sería 573 Kelvin. Para ello, nuevamente voy a recurrir a la tabla del aire, la tabla A-17. Les recuerdo que estos son pequeños extractos que yo saco de la tabla y tendría que ubicar el valor de 573. Voy a tener, o va a ser necesario, que interpole una vez más porque no tengo el valor de 573. Sí tengo los valores para 570 y para 580 Kelvin. Así que nuevamente debo construir una tabla donde la primera columna va a ser para la temperatura en grados Kelvin, sería 570, 580 y el valor para el cual deseo lo que viene a ser la entalpía específica, que es 573. Para 570 tengo un valor de 575,59 kJ sobre kilogramo. Para 580 tengo un valor de 586,04 kJ sobre kilogramo. Y deseo el valor para 573. Esta columna sería la X, esta va a ser la Y, esta va a ser X1, esta va a ser Y1, este sería X2 y este va a ser Y2. Y este sería el valor de X, que es el que deseo determinar. Nuevamente necesito llenar la ecuación, es la misma ecuación de una línea recta. Así que planteo que la entalpía sería igual a 586,04 menos 575,59, multiplicando a 573 Kelvin menos 570. Todo esto sobre, en este caso, las temperaturas, que sería X2 menos X1, que viene dado por 580 Kelvin menos 570 grados Kelvin, más el valor de la entalpía, en este caso de 575,59. Me quedaría en kilojoules sobre kilogramo. Y así voy a obtener lo que sería la entalpía en la salida, es decir, el valor de la entalpía específica número 2. Voy a obtener un valor para la entalpía específica en este caso, de 578,73 kilojoules sobre kilogramo. Una vez que tengo lo que viene a ser la entalpía específica en la entrada y en la salida, todo lo que tengo que hacer es utilizar la ecuación número 1 para determinar el trabajo por unidad de masa. Es decir, esto va a ser igual al negativo de la entalpía específica en la salida, que tiene un valor de 578,73 menos la entalpía específica en la entrada, que tiene un valor de 293,17 kilojoules sobre kilogramo. Y con esto voy a obtener que el trabajo por unidad de masa tiene un valor de 285,56 kilojoules sobre kilogramo y está dando negativo. Debo recordar que en este caso tengo un trabajo de entrada y según la convención de signos que yo utilizo, si el trabajo es de entrada, es decir, se le está impartiendo energía al fluido, el valor debe ser negativo y acá está negativo. Ahora, para la potencia voy a emplear lo que expuse en la parte anterior, es decir, el trabajo por unidad de masa es igual a la potencia asociada con el volumen de control, en este caso, sobre lo que viene a ser el flujo másico. Entonces me quedaría, trabajo por unidad de masa va a ser igual a potencia sobre flujo másico. Necesito determinar lo que viene a ser el flujo másico. Debo recordar que yo siempre supongo comportamiento ideal del aire. Así que puedo utilizar lo que viene a ser la ecuación de gas ideal. Es decir, la presión por lo que vendría a ser el flujo volumétrico
va a ser igual al flujo másico, multiplicando en este caso la constante del gas, debo recordar que estoy trabajando con aire, por la temperatura. El flujo volumétrico lo tengo para la entrada, así que voy a utilizar la presión de entrada, flujo volumétrico de entrada y la temperatura de entrada. Ese flujo volumétrico lo anoté previamente acá en el esquema. Acá aparece, tiene un valor de 10 litros sobre segundo. Entonces voy a plantear lo que viene a ser lo que sería el flujo másico. Debo despejarlo de allí, de la ecuación de gas ideal. Es decir, el flujo másico va a ser igual o es igual a la presión en la entrada por el flujo volumétrico en la entrada sobre la constante, en este caso del aire, por la temperatura de entrada. La presión en la entrada tiene un valor de 120 kilopascal. El flujo volumétrico tiene un valor de 10 litros sobre segundo. La constante del aire tiene un valor de 0,2870 o 0,287 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Y la temperatura en la entrada tiene un valor de 293 Kelvin. Ahora, acá necesito realizar una pequeña conversión, ya que el flujo volumétrico lo tengo en litros sobre segundo y debería estar en metros cúbicos sobre segundo. Así que voy a hacer una pequeña conversión que establece que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Una vez que yo anexo esa conversión allí, entonces puedo trabajar o puedo obtener lo que viene a ser el flujo másico. En este caso lo voy a obtener en kilogramos sobre segundo. Obtendría que el valor del flujo másico va a ser de 0,0143 kilogramos sobre segundo. Una vez que obtengo el valor del flujo másico, puedo utilizar esta ecuación para determinar la potencia del compresor. Al despejar la potencia del compresor me quedaría el flujo másico multiplicando al trabajo por unidad de masa. Es decir, la potencia sería igual al flujo másico, que tiene un valor de 0,0143 kilogramos sobre segundo, multiplicando el trabajo por unidad de masa, que tiene un valor de negativo 285,56 kilojoules sobre kilogramo. Y con esto voy a obtener que la potencia sería igual a negativo y 4,08 kilojoules sobre segundo. Les recuerdo que kilojoules sobre segundo es lo mismo que kilowatt, o sea que allí estaría obteniendo la potencia en kilowatt. Y allí estaría listo por completo el problema.